Ella, Yolande, es la única proveedora de sus hijos, dos nietos y un niño pequeño que tomó a su cargo porque no tenía quien lo cuidara. Yolande es una persona que perdió su casa en un terremoto que asoló a Puerto Príncipe en 2011 y actualmente vive en una vivienda transitoria en el mismo lugar. Vende dulces y otros productos en un puesto callejero que instaló gracias a un préstamo con interés bajo, y uno de sus sueños es poder mandar a sus hijos a la escuela. Como ven, esta historia no es la historia, no es una historia aislada, es una historia que llega a observarse en muchas ocasiones en nuestra misma población. Y bueno, para este motivo pues se ha propuesto algo llamado envejecimiento activo. La idea del envejecimiento activo surgió en un intento de hermanar de forma coherente ámbitos políticos muy compartimentados. En 2002, la OMS dio a conocer el documento Envejecimiento Activo, un marco político. En este marco se define el envejecimiento activo como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que éstas envejecen. Se hace hincapié en la necesidad de actuar en múltiples sectores con el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan siendo un recurso para sus familias, como en el caso de Yolande, sus comunidades y sus economías. En un estudio de las desigualdades de salud desde 2010, en este caso un periodo del 99 a 2003, en el Reino Unido reveló que a pesar de que en un promedio las personas podían aspirar a vivir hasta los 77 años de edad, 15 de estos años pues los vivían con algún tipo de discapacidad. Además, tanto la esperanza de vida en general como la esperanza de vida sin discapacidad varían en función del lugar en el que se vivió. En promedio, las personas que viven en los barrios más ricos de Inglaterra mueren aproximadamente 6 años más tarde que las que viven en los barrios más pobres, y la diferencia de esperanza de vida sin discapacidad es aún mayor, 13 años. Así pues, las personas que viven en las zonas más pobres no solo mueren antes, sino que también pasan más tiempo de sus vidas con limitaciones en su capacidad. Asimismo, las zonas más pobres a menudo carecen de la infraestructura necesaria y los recursos que podrían permitir a una persona con capacidad limitada hacer lo que tiene que hacer. En la gráfica ustedes pueden ver la esperanza de vida en este estudio, pues la esperanza de vida en general y la esperanza de vida sin discapacidad al nacer por nivel de ingresos en un barrio de Inglaterra. Entonces ustedes pueden ver en el eje de las Y los años, desde 45 a 35 años de edad, y en el eje de las X, pues los que son más favorecidos, los que son menos favorecidos, y esto representa entonces el nivel de privación de ingresos por barrio en percentiles de la población. Lo que ofrece la gráfica es la franca visibilidad de que las personas con mayor poder económico llegan a vivir mucho más y llegan a vivir con menos discapacidad en comparación con las personas que llegan a tener pues menos poder económico. Si esto ocurre en Inglaterra, ¿cómo estará ocurriendo en nuestro país? Obviamente esta condición está mucho más marcada. Las estrategias de salud pública pues que se han adoptado frente al envejecimiento de la población han sido claramente ineficaces. La salud de las personas mayores no acompaña el ritmo con el que aumenta la longevidad, y las marcadas inequidades en salud son evidentes en el estado de la salud pues, de las personas mayores. Los sistemas de salud actuales, nuestro sistema de salud, no están adaptados realmente a la atención que necesita la población avanzada. Incluso en los países de ingresos altos esto llega a ocurrir, como ustedes acaban de observar en Inglaterra. Los modelos de cuidados a largo plazo son a la vez inadecuados y también insostenibles porque cada vez somos más viejos, y los entornos físicos y sociales presentan múltiples obstáculos y carecen de incentivos para la salud y la participación. En este video vamos a abordar algunos aspectos acerca del paciente geriátrico y su valoración. Y este es un tema importante debido a que nuestra población pues es mucho más grande, la población anciana es más grande debido a la ya conocida inversión de la pues pirámide poblacional. La definición de fragilidad, aquí se las muestro, es el síndrome clínico relacionado con el envejecimiento y está caracterizado por una homeostasis inestable y una consecuente pues baja en reserva fisiológica en varios órganos y sistemas, que incrementa el riesgo de qué cosa, de perder función y por lo tanto también de enfermarse más tiempo o más veces. La importancia de esto es que pues existe un mayor riesgo por fragilidad en el anciano
pues de enfermarse, hay mayor abatimiento funcional y si esto no se trata de forma adecuada y pertinente, la recuperación del paciente anciano es mucho más baja. Es importante señalar que la fragilidad no es equivalente a discapacidad y o incapacidad funcional o movilidad. Se trata más bien de un síndrome geriátrico que implica mayor riesgo de morbilidad y por lo tanto de abatimiento funcional. No intervenir oportunamente, como ya comenté, supone un deterioro clínico continuo con un índice bajo de recuperabilidad y por lo tanto de mayor discapacidad y de menor inclusión de nuestros ancianos a nuestra sociedad. La prevalencia de este tipo de padecimiento, pues en estudios grandes internacionales se ha visto que es más frecuente en mujeres que en hombres, es más frecuente en afroamericanos y en hispanos que en gente blanca, es más frecuente en pacientes con baja escolaridad, más frecuente cuando coexisten varias enfermedades y ya habíamos comentado, más frecuente en el estado de pobreza. En México se ha observado que 45% de los discapacitados son mayores de 60 años de edad y entre el 6 al 15% de los ancianos mayores de 65 años de edad sufren algún tipo de sarcopenia. Y bueno, vean ustedes aquí cómo es que solo el 25% de lo mucho de los viejos mantienen un nivel suficiente de actividad, por lo tanto esto indica que la mayor parte de la gente mayor prácticamente no tiene una capacidad funcional suficiente y por lo tanto esto significa mayor riesgo de disfunción, de morbilidad o comorbilidad y por lo tanto de no recuperación funcional. Al respecto de la gente mayor a los 60 años de edad, en este caso 85 años de edad, se ha observado que este tipo de población, 30% cursa con demencia, el 45% depende de otra persona para hacer actividades diarias de la vida, como comer, asearse, bañarse, peinarse, en fin. Y el 50% de los hombres van a vivir con su esposa, y esto es debido a que veremos posteriormente que pues la mayor parte de entre hombres y mujeres, la mayor parte de la gente que fallece a edad mayor son hombres y las mujeres pues viven mucho más tiempo y por eso es que el 10% de las mujeres pues llegan a vivir con su esposo, el 90% de las mujeres llegan a estar viudas a esta edad y por lo tanto llegan a tener un gran problema al respecto de valerse por sí mismas y por lo tanto esto lleva a un síndrome de fragilidad y a mayor comorbilidad por múltiples situaciones. En países desarrollados, el 90% de la fragilidad se va a asociar a enfermedades como la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial sistémica y hay formas de poder clasificar a este tipo de síndrome. Watson ya hace tiempo indicó que estos métodos, ¿verdad? Estos modos de cómo poder llegar a clasificar la enfermedad y entonces dijo fragilidad es aquella persona que tenga más de 3 criterios de estos que ustedes ven en la derecha o fragilidad intermedia o riesgo de fragilidad aquella que tenga 1 o 2 criterios. ¿Qué criterios son? El primer criterio es medir con un dinamómetro la elevación menor al nivel 2. Esto tiene que ver con fuerza muscular y con movilidad de músculos, sobre todo a nivel de antebrazos. Después, la reducción de un 20% de la capacidad de caminar 4.5 metros a paso habitual también se considera un criterio, al igual que la pérdida de 4.5 kilogramos en el último año de peso es un criterio para fragilidad según Watson, y la reducción en la ingesta de alimentos, en este caso para la mujer de menos de 270 kilocalorías, en el caso del caballero de menos de 383 kilocalorías se considera entonces ya un factor de riesgo y de criterios para el síndrome de fragilidad según Watson. Hay otro tipo de clasificaciones, los gradúan desde grado 0 hasta grado 3, dependiendo de si el paciente camina sin ayuda, si realiza actividades diarias de la vida, si no tiene deterioro cognitivo o si por ejemplo tiene algún grado de incontinencia. Ya consideramos al paciente que haga todo lo demás, si tiene incontinencia urinaria pues tiene un grado 1 de fragilidad, al igual que por ejemplo si llega a tener alguna otro tipo de alteraciones, por ejemplo, y no puede hacer algunas actividades de la vida diaria de la vida, entonces ya tenemos un grado 2 y un grado 3 es aquel paciente que además de que ya tiene incontinencia urinaria o fecal, ya además de que ya no puede hacer alguna actividad de la vida diaria, que es comer, vestirse por sí mismo, bañarse, bajarse de la cama. Son cosas muy sencillas para nosotros, pero para ellos puede que no sean tan sencillos y además agreguen diagnóstico de demencia, entonces tendrán ya un grado 3 de fragilidad. Hay otro tipo de clasificaciones, intentan ser un poquito más holísticas,
más multidimensionales que toman, como ven ustedes aquí, múltiples parámetros, ya sean biológico-físicos, psicoafectivos, mental y cognitivos, sociocultural, sociodemográficos. Entonces, vemos en el caso de las biológicas y físicas que toman en cuenta, por ejemplo, cambios ya biológicos establecidos por el envejecimiento, los estilos de vida que llega a tener cada persona, comer bien, comer mal, enfermedades crónicas, ¿verdad? Tengo o no tengo enfermedades, o tengo o no tengo enfermedad aguda, o tengo o no tengo alguna comorbilidad, qué tanto me nutro, la polifarmacia que llega a tener el paciente anciano y también las hospitalizaciones que llega a tener, al igual que la iatrogenia que nosotros llegamos a provocar con ellos. Y bueno, todo esto va haciendo este modelo holístico multidimensional en el aspecto biológico físico. En el psicoafectivo trata, sobre todo toma en cuenta muchas cosas como por ejemplo depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, Alzheimer, demencia senil, duelos no resueltos, la polinfarmacia que también puede influir, el papel social que el paciente llega a tener en su sociedad, el entorno físico, el entorno social, la minusvalía, es decir, la capacidad o la percepción que tiene de su propia salud, la presencia de quizás incluso la institucionalización que ocurre en algunos países y este es el modo, lo que toma en cuenta lo psicoafectivo. En lo mental, por ejemplo, pues toma en cuenta pues la escolaridad, el género, algunos antecedentes familiares, también la desnutrición tiene que ver, pérdidas sensoriales, polifarmacia en el entorno, el delirio, en fin, son varias cosas que tienen que ver en la cuestión mental y cognitiva. En la sociocultural tiene que ver también en algunas situaciones con jubilación, el papel social que llega a tener pues el paciente, en este caso con su familia, con su sociedad, el nivel de adaptación que llega a tener el paciente, la red de apoyo que llega a tener el paciente con sus familiares, la red de apoyo social en general, la presencia de aislamiento en los pacientes adultos, la socialización, el entorno pues social que llega a tener, la presencia o no, la existencia o no de grupos de autoayuda, puede llegar a tener entonces este tipo pues de esto toma en cuenta este modelo holístico multidimensional y lo sociodemográfico también pues toma en cuenta algunas situaciones como por ejemplo que esto se da más en pacientes de 75 años o más que estén en países en desarrollo y en los países en vías de desarrollo se ve más o menos a los 80 años de edad. Ahí también tomamos en cuenta raza, si tiene validez, tiene escolaridad X o Y, si tiene discapacidad del cónyuge, en fin, son una serie de cosas que puede llegar a tener y que se llegan a tomar en cuenta para poder evaluar un paciente con fragilidad. Como ven, no es sencillo ver un paciente con fragilidad. Las bases biológicas o dinámicas de la fragilidad son los siguientes. Pues para integrar este síndrome deben considerarse una serie de indicadores clínicos, bioquímicos, demográficos, socioculturales, que constituyen sus bases dinámicas. Establecer un fenotipo de fragilidad significa hacer un un modelo clínico que permita identificar a la población anciana en riesgo y varios autores proponen que el fenotipo de fragilidad se integra con la presencia de 3 o más indicadores de algunos de los siguientes. Ahorita los veremos. Ah, las dimensiones pueden ser también, como ven ustedes acá, pues cambios fisiológicos por envejecimiento. Las bases dinámicas también tienen que ver con trastornos en la regulación endocrina, la sarcopenia y el proceso inmunoinflamatorio crónico. Estos son los biomarcadores que les había comentado y que tienen que ver con la fragilidad. Entonces, algunos autores han considerado que pues, el paciente con fragilidad puede llegar a tener cualquiera de estos indicadores, como por ejemplo descenso en hemoglobina, descenso en hematocrito, la presencia de hipolipemiia, hipocolesterolemia, que puede también esto considerarse desnutrición, reducción del HDL en hombres o mujeres, elevación de PCR que pues indica normalmente inflamación, aumento del dímero D, la presencia también de hiperinsulinismo en ayuno, hiperglucemia y bueno, incluso la reducción de estrógenos en el caso pues de las mujeres también o disminución del hormona de crecimiento en la mujer y en el hombre a ciertos niveles indican pues fragilidad del anciano. Hay genotipos y estos genotipos de fragilidad dependerán también de pues síntomas, signos y riesgos que ustedes pueden ver de este lado y los mecanismos moleculares que llegan a causar la fragilidad son los siguientes: daños por oxidación y capacidad de reparación del DNA, la presencia de edad y daño mitocondrial, la replicación celular limitada y también algunos desencadenantes. Al respecto de daños de oxidación y capacidad de reparación del DNA, significa
que hay daño por radicales libres generados por la fosforilación oxidativa y puede dañar al DNA celular y al mitocondrial. Existe al mismo tiempo en este mismo rubro una disminución enzimática de la helicasa, que ya recordarán que sirve para la replicación y transcripción del DNA, y también existe un incremento de la polimerasa de adenosina que actúa en presencia de cadenas rotas de DNA, pues consumiendo ATP y también provocando isquemia. Al respecto del rubro de la edad y daño a la mitocondria, pues al haber daño mitocondrial existirá déficit de energía en la cadena respiratoria y por lo tanto en todos los procesos internos. Y al respecto de la replicación celular limitada, se ha observado que en el envejecimiento hay una pérdida de los telómeros y con el descenso de la capacidad de regeneración de las telomerasas existe una disminución en la regeneración genética, explicando en parte el fenómeno de la vejez. Y al respecto de los desencadenantes, algunos desencadenantes de fragilidad en el envejecimiento son los siguientes: enfermedades, edad, género, soledad e incluso la viudez. El cuadro clínico de este tipo de pacientes se ve normalmente en pacientes de 80 años de edad con trastornos de la marcha o el equilibrio, caminata infrecuente como ejercicio, hay una disminución en la fuerza en las rodillas, hay una discapacidad en los miembros pélvicos, hay una reducción de la fuerza en los hombros también, con disminución incluso de la agudeza visual, depresión y también el uso de sedantes porque no pueden dormir. Son pacientes que llegan a tener una inversión del ciclo circadiano y llegan a tener insomnio frecuentemente. Las consecuencias de esto es que los pacientes ancianos llegan a ser más dependientes, son más inestables al caminar incluso, trastornos, pues por trastornos de la marcha, existe el síndrome del temor al caer, que esto es muy frecuente, ¿verdad? Y esto es debido a que pues si se caen, se fracturan, llegan al hospital, ya no van a poder caminar, van a ser más dependientes, esto ellos no lo quieren. Hay lesiones secundarias entonces a las caídas y esto puede llegar a la hospitalización, incluso en un momento dado puede llegar a la muerte. El diagnóstico, pues bueno, ustedes ya pueden recordar las tablas de Walson, así se hace más o menos el diagnóstico, o pueden hacer un diagnóstico por fenotipos, o pueden hacer algún diagnóstico pues, por el modelo holístico, que era la tabla grande, que veíamos que pues tenía varios rubros, y el tratamiento de este tipo de condicionantes de trastornos pues de fragilidad, pues se ha mucho hablado acerca del ejercicio y aparte de pues la estrategia nutricional y también de un programa de rehabilitación física. Entonces, al respecto del ejercicio, bueno, pues y en la nutrición se considera un punto importante de práctica clínica adecuado incrementar 300 kilocalorías de forma complementaria a la dieta que el paciente llegue a tener al menos por 10 semanas. En caso de tener o de poder ofrecer terapia hormonal, esta terapia hormonal pues no está completamente establecida, pero bueno, se ha observado que la hormona del crecimiento incrementa la masa muscular, los adipocitos y el tejido óseo y no afecta la fuerza muscular como efecto adverso, puede generar ginecomastia, el síndrome del túnel carpiano e hiperglicemia, y la dosis que se recomienda en el caso dado de poder dar este tipo de tratamiento en el paciente senecto anciano con fragilidad se recomiendan 0.3 miligramos kilo de peso 3 veces al día por al menos pues unas 3 semanas. ¿Qué más? Al respecto de la testosterona, pues esta se incrementa fuerza muscular, no al contrario de lo que ocurría con la terapia de hormona de crecimiento, y en el caso de la testosterona se recomienda mantener concentraciones entre 240 a 460 nanogramos por mililitro y la recomendación es utilizar 100 miligramos por semana de testosterona. ¿Qué más? Al respecto de la terapia farmacológica, muchas veces pues se ofrece pentoxifilina, la cual va a bloquear el proceso de inflamación, que en este caso es interleucina 1, 6 y el factor necrosis tumoral alfa, lo cual va a reducir la síntesis hepática de fibrinógeno, la actividad fibrinolítica se va a ver más activa, posee efectos antioxidantes aparentemente y por la reducción de radicales de oxígeno y también por la reducción de la agregación plaquetaria. La dosis que se considera en el paciente geriátrico con fragilidad es de 400 a 800 miligramos por día. Con esto terminamos la revisión de fragilidad en el paciente anciano. Nos vemos en la próxima clase con dudas y un caso clínico.